¿Sabes cuál es una de las tragedias más grandes de esta generación? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es ni siquiera la crisis que estamos viviendo. La tragedia más grande es que Dios está hablando, está gritando, está susurrando tu nombre, y tú no lo escuchas porque estás demasiado ocupado mirando una pantalla. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio absoluto? No con música de fondo, no revisando tu teléfono, no planeando tu día mentalmente, solo tú, en silencio, esperando escuchar la voz de Dios. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Años? Y aquí está lo devastador mientras tú estás distraído con notificaciones, con redes sociales, con el ruido ensordecedor de este mundo. Dios tiene respuestas para ti. Tiene dirección. Tiene sanidad. Tiene el milagro que has estado rogando, pero su voz se pierde en medio del caos que tú mismo has permitido en tu vida. Hoy vas a descubrir algo que va a sacudir tu mundo espiritual. Vas a entender por qué te sientes tan vacío a pesar de estar tan conectado. ¿Por qué oras, pero no recibes respuesta? ¿Por qué lees la Biblia, pero no te transforma? Y más importante aún, vas a aprender cómo recuperar la capacidad de escuchar la voz del único que realmente puede cambiar tu historia. Porque escúchame, bien en Dios no ha dejado de hablar. El problema no está en el cielo. El problema está en que hemos construido tanto ruido alrededor de nuestra vida que hemos perdido la capacidad de discernir su voz. Hemos cambiado el susurro del Espíritu Santo por el grito de las redes sociales. Hemos cambiado la intimidad con el Padre por la aprobación de extraños en Internet. Ahora te preguntas por qué te sientes perdido. ¿Por qué no sabes qué decisión tomar? ¿Por qué tu matrimonio se está cayendo a pedazos? ¿Por qué tus hijos no te escuchan? ¿Por qué sientes ese vacío que nada puede llenar? La respuesta es simple, pero profunda. Has estado escuchando todas las voces equivocadas. Vivimos en la era de la información, pero también vivimos en la era de la distracción masiva. Tu teléfono suena, una notificación, otra más. Un mensaje, una alerta de noticias, un video viral que tienes que ver, y antes de que te des cuenta, han pasado 2 horas y no has hecho nada de lo que realmente importa. Pero el problema no es solo el tiempo perdido. El problema es algo mucho más profundo, algo espiritual que está afectando tu capacidad de conectar con Dios. ¿Sabes qué pasa cuando vives en constante distracción? Tu mente se acostumbra al ruido, se vuelve adicta al estímulo constante. Y cuando intentas orar, cuando abres tu Biblia, cuando tratas de buscar a Dios, no puedes, tu mente salta de un pensamiento a otro. No puedes concentrarte ni 5 minutos. Te sientes culpable. Piensas que eres un mal cristiano, pero déjame decirte algo. No eres un mal cristiano. Simplemente has entrenado tu cerebro para vivir distraído. Y ahora estás pagando el precio espiritual. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado en medio de una oración y de repente estás pensando en lo que vas a cocinar para la cena? ¿Cuántas veces has leído un versículo y no tienes idea de lo que acabas de leer porque tu mente estaba en otro lugar? ¿Cuántas veces has estado en la iglesia, supuestamente adorando, pero en realidad estás pensando en los problemas del trabajo, en las cuentas por pagar, en el comentario que alguien hizo sobre ti? Y lo peor de todo, te has acostumbrado. Ya no te sorprende. ¿Crees que así es la vida cristiana normal? ¿Crees que todo el mundo lucha con lo mismo? Y tienes razón, todo el mundo lucha con esto. Pero eso no significa que sea normal. No significa que sea como Dios diseñó tu vida espiritual. Dios diseñó tu espíritu para comunicarse con Él, para escuchar su voz con claridad, para recibir dirección divina en tiempo real, para experimentar su presencia de manera tangible. Pero has permitido que el enemigo te robe
esa capacidad preciosa, y aquí está la trampa más sutil. Te mantienes ocupado con cosas buenas. No estás haciendo cosas terribles. Estás trabajando. Estás cuidando a tu familia. Estás siendo productivo. Incluso estás haciendo cosas en la iglesia. Pero en todo ese ajetreo, has perdido lo único necesario: un tiempo a solas con Dios, sin distracciones, escuchando su voz. ¿Recuerdas cuando eras nuevo en la fe? ¿Recuerdas esa hambre que tenías por la palabra? Esa pasión por la oración, esa claridad con la que escuchabas a Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuándo permitiste que el ruido del mundo apagara la voz de Dios en tu vida? Y las consecuencias son devastadoras. Estás tomando decisiones sin consultar a Dios. Estás enfrentando batallas sin la estrategia del cielo. Estás tratando de resolver problemas con tu propia sabiduría en lugar de esperar la sabiduría de lo alto. Y te estás agotando. Te estás quemando. Te sientes espiritualmente vacío, pero no entiendes por qué algunos de ustedes están a punto de tomar una decisión que va a cambiar su vida. Un trabajo nuevo, un matrimonio, una inversión grande, y no han escuchado claramente la voz de Dios sobre eso porque están demasiado distraídos para esperar su respuesta. Otros están en medio de una crisis y están desesperados por escuchar a Dios. Pero cuando intentan orar, hay tanto ruido en su cabeza que no pueden discernir que viene de Dios y que viene de su propia ansiedad, y otros más han estado viviendo distraídos por tanto tiempo que ya ni siquiera esperan escuchar a Dios. Han aceptado una vida cristiana mediocre, donde van a la iglesia los domingos, pero no tienen una relación viva y vibrante con Él. Padre, han perdido la expectativa de lo sobrenatural, pero hoy algo va a cambiar, porque Dios me ha dado un mensaje para ti. Él está hablando, siempre ha estado hablando. Y hoy vas a aprender cómo sintonizar tu espíritu para escuchar su voz otra vez. Quiero llevarte a una historia en la Biblia que va a cambiar tu perspectiva sobre este tema. Es la historia de Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Este hombre había visto fuego caer del cielo, había cerrado los cielos para que no lloviera por 3 años y medio. Había confrontado a 450 profetas de Baal y los había destruido. Era un hombre que conocía el poder de Dios. Pero después de esa victoria tremenda, después de ese momento glorioso en el Monte Carmelo, algo cambió. La reina Jezabel lo amenazó de muerte y Elías huyó. Se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. El mismo hombre que acababa de ver el fuego de Dios consumir un altar empapado de agua, ahora quiere morir porque una mujer lo amenazó. ¿Qué pasó? Elías había perdido su enfoque, había quitado sus ojos de Dios y los había puesto en la circunstancia. Se había distraído con el enemigo. Pero ahora viene la parte que me fascina. Dios le dice a Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí está el pasaje clave. En 1 Reyes 19. Escucha esto con atención, porque aquí está el secreto que has estado buscando. Pasó un viento grande y poderoso que rompía las montañas y quebraba las peñas delante del Señor, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Entiendes lo que Dios le estaba enseñando a Elías? Le estaba mostrando que su voz no siempre viene en lo espectacular, no siempre viene en el milagro ruidoso, no siempre viene en la manifestación poderosa que hace temblar la tierra. A veces, la mayoría de las veces, Dios habla en un susurro. Y aquí está tu problema. Tú estás esperando el terremoto, estás esperando el fuego,
Estás esperando algo dramático, algo que no puedas ignorar, pero Dios está susurrando, y tú no lo escuchas porque hay demasiado ruido en tu vida. ¿Sabes por qué Dios habla en susurros? Porque el susurro requiere intimidad. No puedes escuchar un susurro desde lejos. No puedes escuchar un susurro si hay ruido alrededor. Para escuchar un susurro, tienes que acercarte, tienes que inclinarte, tienes que hacer silencio. Dios quiere intimidad contigo. Él no va a competir con tu teléfono, no va a competir con Netflix, no va a competir con tus redes sociales. Él espera que tú decidas que su voz es más importante que todo ese ruido. Ahora, déjame mostrarte algo más. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús dice algo revolucionario: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Captaste eso? Jesús no dijo, algunas de mis ovejas oyen mi voz. No dijo las ovejas super espirituales oyen mi voz. Dijo mis ovejas oyen mi voz si eres hijo de Dios. Si has nacido de nuevo, si Cristo vive en ti, entonces tienes la capacidad de escuchar su voz. No es un don especial para algunos. No es solo para los pastores o los profetas. Es para todos los que pertenecen a Él. Pero aquí está la clave. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Presente, continuamente. Escucharon una vez, no van a escuchar. Algún día no leen constantemente, regularmente, como un estilo de vida. ¿Y sabes qué hacen las ovejas para escuchar la voz del pastor? Se alejan del ruido, se separan del rebaño por un momento, prestan atención, se enfocan a mirar a Jesús. Él es nuestro modelo perfecto de cómo vivir conectados con el Padre o no. Y que vemos en los evangelios una y otra vez que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, un lugar desierto. Porque Jesús, siendo Dios mismo encarnado, entendía que necesitaba tiempo sin distracciones para conectar con el Padre en sí. Jesús lo necesitaba, cuanto más tú. Y fíjate en algo más. Jesús hacía esto antes de que comenzara el día, antes de que llegaran las multitudes, antes de que empezaran las demandas, antes de que se llenara de distracciones. Él priorizaba ese tiempo de comunión. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste temprano, apeguaste todo, y simplemente te sentaste en la presencia de Dios, sin agenda, sin prisa, sin distracciones? Y aquí está el principio espiritual que no puedes ignorar: lo que alimentas crece, y lo que descuidas, muere. Si alimentas la distracción, crecerá. Si alimentas el ruido, se apoderará de tu vida. Pero si alimentas tu comunión con Dios, esa relación crecerá y todo lo demás encontrará su lugar correcto. El problema es que vivimos al revés. Le damos a Dios las sobras de nuestro tiempo, las migajas de nuestra atención, los minutos que nos quedan después de darle todo lo demás al mundo, y luego nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual está muerta. Salmo 46:10 dice algo que necesitas tatuarte en tu corazón: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No, dice estén ocupados y conocerán a Dios. No dice Lennon, sus vidas de actividad y encontrarán a Dios. Dice quietos. ¿Sabes lo que significa esa palabra en hebreo? Significa soltar, rendirse, cesar de luchar. Es una invitación a dejar de esforzarte tanto y simplemente estar en su presencia, a confiar lo suficiente como para hacer silencio. Ahora quiero mostrarte algo que va a explotar tu mente.
Hay una conexión profunda entre el silencio y la fe que la mayoría de los cristianos nunca descubren. Mira lo que pasó en el monte Sinaí. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, había truenos, relámpagos, una trompeta sonando. El monte temblaba. Y el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Entiendes lo que pasó? El pueblo tenía miedo de la voz de Dios. Querían un intermediario, no querían esa intimidad directa, porque era demasiado intensa, demasiado real, demasiado transformadora. Y aquí está la verdad incómoda. A muchos cristianos hoy hacen lo mismo. Quieren que el pastor les diga lo que Dios dice. Quieren escuchar testimonios de otros. Quieren leer libros sobre Dios, pero no quieren el encuentro personal, porque ese encuentro requiere cambio, requiere rendición, requiere muerte al yo. Es más fácil vivir distraído. Es más cómodo escuchar sermones que tener un encuentro personal con el Dios vivo, porque cuando Dios habla directamente a tu corazón, no puedes ignorarlo. No puedes pretender que no escuchaste. Tienes que responder: pero aquí está la belleza del nuevo pacto en Cristo. Ese velo se ha roto, ya no necesitas un intermediario. Hebreos, las 4:16, dice que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. No con miedo, no necesitando que alguien hable por ti. Tú puedes ir directamente a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué más? El Espíritu Santo vive en ti. Juan, las 2:17 de la tarde dice que Él mora en ti. Eso significa que llevas la presencia de Dios contigo todo el tiempo. La capacidad de escuchar su voz no depende de un lugar, no depende de un momento especial, no depende de que te sientas súper espiritual, depende de que te sintonices con lo que ya está dentro de ti. Es como tener una radio. Las ondas de radio están en el aire todo el tiempo, transmitiendo constantemente. Pero si tu radio está apagada, o si está sintonizada en la estación equivocada, o si hay demasiada estática, no escucharás nada. No es que la señal no esté ahí, es que tú no estás sintonizado. Eso es exactamente lo que pasa espiritualmente. Dios está hablando constantemente. El Espíritu Santo está guiándote, enseñándote, consolándote, pero tú estás sintonizado en todas las frecuencias equivocadas. Estás sintonizado en la frecuencia de la ansiedad, en la frecuencia de las opiniones del mundo, en la frecuencia del entretenimiento constante. Y aquí está la clave. Necesitas recalibrar tu espíritu. Necesitas volver a aprender cómo sintonizar la voz de Dios por encima de todo el ruido. ¿Recuerdas cuando Samuel era niño y Dios lo llamó en medio de la noche? Samuel corrió donde Elí 3 veces pensando que era él quien lo llamaba, hasta que finalmente Elí entendió y le dijo: «Ansí te llama otra vez. Di habla, Señor, porque tu siervo escucha». ¿Captaste la secuencia? Primero, habla, Señor, luego, porque tu siervo escucha. Samuel tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios. No nació sabiéndolo. Tuvo que practicar, tuvo que prestar atención. Y lo mismo es verdad para ti. Tal vez por años has ignorado esa voz suave dentro de ti, ese impulso del Espíritu Santo, esa convicción, esa dirección. Y ahora no sabes distinguir entre tus propios pensamientos y la voz de Dios. Pero puedes aprender, o mejor dicho, puedes reaprender, porque cuando naciste de nuevo, el Espíritu de Dios te dio la capacidad de escucharlo. Solo necesitas ejercitar ese músculo espiritual que ha estado atrofiado por la distracción en Jesús. Dijo en Juan las 4:13 de la tarde que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Entiendes lo que eso significa? Tienes acceso a la guía divina. Tienes acceso a la sabiduría del cielo. Tienes acceso a revelación sobre tu futuro, pero solo si aprendes a escuchar. Y aquí está la revelación que va a cambiar tu vida. La voz de Dios no es complicada, no es misteriosa y confusa.
Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. Así como conoces la voz de tu mamá, de tu esposa, de tu mejor amigo, puedes conocer la voz de Dios. Pero para conocer una voz, tienes que pasar tiempo escuchándola. Tienes que familiarizarte con ella. Y eso solo sucede en la quietud, en la intimidad. En esos momentos sin distracción donde tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. El enemigo lo sabe. Por eso trabaja tan duro para mantenerte distraído. Porque sabe que si alguna vez te detienes el tiempo suficiente para escuchar a Dios, todo cambiará. Tu matrimonio cambiará. Tu propósito se aclarará. Tu paz regresará. Tu poder espiritual será restaurado. Satanás no puede quitarte tu salvación, pero puede robarte tu efectividad. Puede robarte tu gozo. Puede robarte tu intimidad con Dios. Y su arma favorita en esta generación no es la tentación obvia, es la distracción constante. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Cómo recuperas la capacidad de escuchar a Dios en medio de este mundo ruidoso? ¿Cómo sintonizas tu espíritu cuando has estado desconectado por tanto tiempo? Déjame darte estrategias prácticas que van a revolucionar tu vida espiritual si las aplicas. No son complicadas, pero requieren decisión, requieren disciplina, requieren que valores la voz de Dios más que tu comodidad. Primero, crea espacios sagrados de silencio. Necesitas un tiempo diario, no negotiable, donde apagas todo y te presentas delante de Dios. Y cuando digo apagas todo, quiero decir todo en tu teléfono, no solo en vibración han apagado o en otra habitación, porque si está cerca, vas a mirarlo. Lo sabemos, empieza con 15 minutos. Si no puedes darle a Dios 15 minutos sin distracción, necesitas evaluar seriamente tus prioridades. Jesús murió por ti en una cruz, y tú no puedes darle 15 minutos de tu día. Y escúchame, estos 15 minutos no son para pedirle cosas, no es tu lista de compras espiritual. Es tiempo para escuchar, para estar quieto delante de Él, para permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. ¿Sabes qué va a pasar los primeros días? Tu mente va a correr como caballo desbocado. Vas a pensar en 1000 cosas. Vas a sentir que estás perdiendo el tiempo. Vas a sentir la urgencia de agarrar tu teléfono, de hacer algo productivo. Esa es exactamente la prueba que tienes que pasar. Cuando esa inquietud llegue, respira profundo y di en Dios, estoy aquí, estoy esperando, háblame y quédate ahí, aunque sea incómodo, aunque sientas que no está pasando nada. Pork cream, está pasando mucho. Tu espíritu se está recalibrando. Estás rompiendo el ciclo de distracción. Establece ayunos de tecnología. No puedes romper una adicción mientras sigues consumiendo lo que te tiene esclavizado. Y seamos honestos, a muchos de ustedes son adictos a sus dispositivos. Lo primero que haces al despertar es agarrar tu teléfono. Lo último que ves antes de dormir es una pantalla. Un ayuno de redes sociales. 1 semana, 2, y observa lo que pasa. Vas a sentir ansiedad al principio. Vas a sentir que te estás perdiendo de algo. Eso se llama síndrome de abstinencia, y es prueba de que estabas más atado de lo que pensabas. Pero después de unos días, algo hermoso va a suceder. Tu mente se va a calmar. Vas a empezar a tener pensamientos más profundos. Vas a empezar a notar cosas que antes pasabas por alto. Y vas a empezar a escuchar esa voz suave que había estado ahí todo el tiempo, esperando que hicieras espacio para ella. Tercero, aprende a meditar en la palabra, no solo a leerla. Hay una diferencia enorme entre leer la Biblia y meditar en ella. La mayoría de los cristianos leen un capítulo, cierran el libro y siguen con su día sin que nada haya cambiado. Eso no es estudio bíblico. Eso es cumplir con un ritual religioso. Meditar significa
Masticar la palabra significa leer un versículo, un pasaje pequeño, y quedarte con él. Piénsalo. Anjas le preguntas, Dios, ¿qué me estás diciendo a través de esto? ¿Cómo se aplica esto a mi vida hoy? ¿Qué quieres cambiar en mí? Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios, de día y de noche. No dice que la lee rápido para cumplir con su devocional. Medítanse, queda con ella, la deja penetrar en su espíritu. Cuando haces esto, algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo toma esa palabra y la hace viva en tu interior. Empieza a hablarte específicamente sobre tu situación, empieza a revelarte cosas que no podrías entender con solo leer rápido un cuarto. Practica la presencia de Dios durante el día. Esto lo aprendes de hermano Lorenz, un monje que lavaba platos en un monasterio, pero vivía en constante comunión con Dios. Él aprendió a convertir cada actividad en una oración, cada momento en una conversación con Dios. Cuando estás manejando al trabajo, en lugar de prender la radio o hacer llamadas, habla con Dios. Cuando estás cocinando, adóralo. Cuando estás en la fila del supermercado, en lugar de sacar tu teléfono, ora por las personas a tu alrededor. Convierte tu vida completa en una conversación continua con Él. Padre, no solo los momentos espirituales, todo el tiempo, porque Él está contigo todo el tiempo. El problema es que tú no estás consciente de su presencia. En quinto, identifica y elimina los ladrones de atención. Necesitas ser brutal con esto. Mira tu vida y pregúntate, ¿qué está compitiendo por mi atención? ¿Qué está robando el tiempo que debería estar dándole a Dios? Tal vez es una relación tóxica que consume toda tu energía emocional. Tal vez es un pasatiempo que se ha convertido en un ídolo. Tal vez es Netflix, donde pasas 3 horas todas las noches, pero no tienes tiempo para orar. Jesús dijo que si tu ojo derecho te hace pecar. Low Sachs. Eso es lenguaje de radicalismo espiritual. No estaba hablando literalmente, pero estaba diciendo haz lo que sea necesario para proteger tu relación con Dios. Si tu teléfono te está distrayendo de Dios, pon límites severos. Usa aplicaciones que limiten tu tiempo en redes sociales. Déjalo en otra habitación cuando ores. Apágalo 1 hora antes de dormir. Si tus amigos te están alejando de Dios, en lugar de acercarte, necesitas evaluar esas relaciones. No digo que los abandones, pero sí digo que necesitas proteger tu vida espiritual más que tu vida social. Al sexto, aprende a discernir su voz, como sabes que es Dios hablando, y no tu propia mente. Aquí hay 3 pruebas. En primero, la voz de Dios siempre está alineada con su palabra escrita. Dios nunca te va a decir algo que contradiga la Biblia. Si sientes un impulso que va contra las Escrituras, no es de Dios. De segundo, la voz de Dios trae paz, no confusión. 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios habla, aunque sea un mensaje difícil, hay una paz profunda que lo acompaña. La voz del enemigo trae caos, ansiedad, presión. Tercero, la voz de Dios te impulsa hacia el crecimiento espiritual, no hacia el pecado. El Espíritu Santo te va a convencer de pecado, sí, pero para llevarte al arrepentimiento y la libertad. El enemigo te condena para destruirte. Hay una diferencia enorme. Séptimo, mantén un diario espiritual. Escribe lo que sientes que Dios te está diciendo. Escribe tus oraciones. Escribe cómo ves su mano moviéndose en tu vida. Esto hace 2 cosas poderosas. Primero, te ayuda a procesar lo que estás escuchando. Al escribirlo, lo clarifica. Lo haces tangible. Crea un registro de tu jornada con Dios cuando vengan tiempos difíciles y sientas que Dios no está hablando. Puedes regresar a tu diario y recordar todas las veces que sí habló. Eso fortalece tu fe enormemente. Octavo, encuentra un lugar secreto. Jesús habló de esto. En Mateo 6 dijo,
que cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Necesitas un lugar físico, donde te encuentras con Dios, en un lugar que asocias con su presencia. Puede ser un rincón de tu habitación. Puede ser tu auto estacionado en un lugar tranquilo antes de entrar al trabajo. Puede ser un parque cercano, pero necesitas un lugar donde sabes que vas a encontrarte con Dios sin interrupciones. Y cuando llegues a ese lugar, no te apresures. Dios no es un drive-thru espiritual. Siéntate, respira, permite que tu corazón se calme. Espera en su presencia. Ahora escúchame con todo tu corazón, porque esto es lo más importante que voy a decirte. Hoy en Dios te está hablando, ahora mismo en este preciso momento. Mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo está tocando tu corazón, está diciéndote, esto es para ti, este es tu momento. Hoy es el día que vas a decidir que mi voz es más importante que todo el ruido del mundo. Lucy, esa inquietud en tu espíritu, esa convicción, ese anhelo por algo más profundo, ese es el Espíritu Santo llamándote a un nivel más alto de comunión con el Padre. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente escucharas la voz de Dios claramente. Imagina tomar decisiones con la sabiduría del cielo. Imagina enfrentar crisis con la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabes lo que Dios está diciendo sobre tu situación. Imagina tener dirección clara para tu futuro, para tu familia, para tu propósito. Eso no es un sueño imposible. Eso es la vida cristiana normal que Dios diseñó para ti, pero requiere una decisión radical de tu parte. Tienes que decidir hoy que vas a ser intencional con tu vida espiritual, que no vas a permitir que las distracciones te roben lo más precioso que tienes, tu comunión con Dios. El enemigo va a pelear contra esto con todo lo que tiene. Apenas termines de escuchar este mensaje, va a haber una urgencia que necesitas atender. Va a sonar tu teléfono. Va a haber una crisis. Va a haber algo que no puede esperar. Esa es la prueba. Ese es el momento donde decides si realmente vas a cambiar o si esto fue solo otro sermón que te inspiró temporalmente, pero no transformó nada. Algunos de ustedes han intentado esto antes, han hecho el compromiso de leer la Biblia más, de orar más, de buscar a Dios, y fallaron. Duraron 3 días, una semana, y luego regresaron a los viejos patrones. Y ahora hay una voz en tu cabeza diciendo, no va a funcionar esta vez tampoco. Eres un fracaso espiritual. Esa no es la voz de Dios. Dios no te recuerda tus fracasos pasados para desanimarte. El enemigo hace eso. Dios te recuerda su gracia, su poder que se perfecciona en tu debilidad, su fidelidad, que es nueva cada mañana. Escúchame hoy es un nuevo día. Ahora es un nuevo momento. Y el Dios que resucitó a Jesús de los muertos tiene el poder de resucitar tu vida espiritual. Tiene el poder de romper el ciclo de distracción. Tiene el poder de restaurar tu capacidad de escuchar su voz. Pero tienes que rendirte. Tienes que admitir que has estado viviendo distraído, que has estado dándole tu atención a todo menos a Él, que has permitido que el ruido del mundo ahogue su voz, y entonces tienes que tomar acción. No mañana, no. La próxima semana, cuando las cosas se calmen, hoy, en las próximas 24 horas, vas a crear ese espacio sagrado, vas a apagar todo y vas a presentarte delante de Dios. Y aunque no sientas nada, aunque parezca que no está pasando nada, vas a quedarte ahí, porque la fe no se basa en sentimientos, se basa en obediencia. Y aquí está la promesa de Dios para ti. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Eso
Es una garantía. Si tú das el paso de acercarte, Él se acercará a ti. Él está esperando. Él ha estado esperando. Él nunca se alejó. Fuiste tú quien se distrajo, pero hoy eso termina. Hoy marcas una línea en la arena. Hoy dices, ya no más. No voy a permitir que nada ni nadie se interponga entre Dios y yo. Voy a proteger mi tiempo con Él como protegería a mis propios hijos. Voy a priorizar su voz sobre cualquier otra voz. Y cuando hagas eso, cuando realmente te comprometas con eso, vas a ver cambios que ni siquiera puedes imaginar ahora. Tu matrimonio va a cambiar porque vas a tener la sabiduría de Dios para navegar los conflictos. Tus finanzas van a cambiar porque vas a escuchar su dirección sobre cómo administrar tus recursos. Tu propósito se va a aclarar porque Él va a revelarte para qué te creó. Pero más que nada, vas a tener paz, esa paz profunda que el mundo no puede dar y no puede quitar, porque vas a vivir conectado con la fuente de paz. Vas a descansar en su presencia, vas a caminar seguro sabiendo que escuchas su voz y Él te guía. Esto no es solo un mensaje bonito para hacerte sentir bien. Esto es un punto de quiebre en tu vida. Dios está poniéndote en una encrucijada. Un camino es seguir como has estado viviendo, distraído, vacío, espiritualmente mediocre. El otro camino es la intimidad radical con Dios, donde su voz se convierte en lo más claro y real en tu vida. ¿Qué vas a escoger? Entonces, déjame dejarte con esto antes de que te vayas. Dios nunca dejó de hablar. Él está hablando en este momento. Está hablando sobre tu futuro. Está hablando sobre esa decisión que tienes que tomar. Está hablando palabras de sanidad sobre ese dolor que llevas cargando. Está hablando dirección sobre ese sueño que parece imposible. El silencio que has experimentado, no. Fue porque Dios dejó de hablar. Fue porque tú dejaste de escuchar. Pero eso cambia hoy. Recuerda las 3 cosas más importantes de todo lo que hemos hablado. Primero, la voz de Dios es un susurro que requiere intimidad. No va a competir con el ruido. Tienes que crear espacios de silencio deliberados donde puedas escucharlo. Segundo, escuchar a Dios no es un don especial para algunos. Es el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios. Si Cristo vive en ti, tienes la capacidad de escuchar su voz. Solo necesitas ejercitar ese músculo espiritual. Tercero, esto requiere decisión radical. No va a pasar por accidente. Tienes que ser intencional, disciplinado y comprometido con proteger tu tiempo con Él. Y ahora, antes de que sigas con tu día, quiero orar contigo. Y no quiero que esta sea una oración pasiva donde solo escuchas. Quiero que hagas tuyas estas palabras, que las declares sobre tu vida, que las sientas en lo profundo de tu espíritu. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que he estado viviendo distraído. He permitido que el ruido del mundo ahogue tu voz. He llenado mi vida de tantas cosas que no he dejado espacio para ti. Y hoy me arrepiento de eso. Hoy decido que tu voz es más importante que cualquier notificación, que cualquier red social, que cualquier distracción de este mundo. Decido crear espacios sagrados donde pueda escucharte sin interrupciones. Espíritu Santo, recalibra mi espíritu. Enséñame otra vez cómo escuchar la voz de Dios. Dame discernimiento para distinguir tu voz de todas las demás voces. Dame hambre por tu presencia. Dame disciplina para proteger mi tiempo contigo. Rompe el ciclo de distracción en mi vida. Rompe toda adicción a la tecnología, al entretenimiento, a cualquier cosa que me esté robando la intimidad contigo, y dame la gracia para mantenerme fiel a este compromiso. Incluso cuando sea difícil, declaro que de ahora en adelante voy a vivir sintonizado con tu voz. Voy a ser de los que oyen tu voz
y te siguen. Y creo que conforme haga esto, toda mi vida va a transformarse, porque finalmente estaré alineado con tu voluntad. Gracias porque tú ya estás hablando. Gracias porque tú me estás esperando. Gracias porque este no es el final, sino el comienzo de una nueva temporada de intimidad contigo, En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ve en paz, pero ve con propósito. Dios te está hablando. Y ahora, finalmente, estás listo para escuchar.